Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La minuta aprobada por la Cámara de Diputados para regular el consumo adulto de la cannabis y sus derivados, así como la cadena de producción y comercialización de estos productos, llegó al Senado. El legislativo tiene hasta el 30 de abril para cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia, quien consideró que es inconstitucional prohibir su consumo. Pero según las organizaciones ciudadanas que desde hace años han impulsado la legalización del consumo de marihuana en México, el dictamen no descriminaliza a las personas consumidoras, ni abre la posibilidad de un mercado justo para campesinos mexicanos. Esta noche, dos expertas y dos expertos en el tema nos darán sus puntos de vista sobre la Ley Federal para la Regulación de Cannabis y hablaremos también sobre el cultivo de la amapola. Es la lucha que sigue. ¿Por qué México debería considerar que su cultivo sea legal? ¿Esto acabaría definitivamente con la violencia generada por los grupos del narcotráfico? Estos son los temas de la noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Ayer se turnó a comisiones del Senado el dictamen aprobado esta semana en la Cámara de Diputados para regular el consumo adulto de cannabis. Al hablar de los cambios hechos al dictamen en la Cámara Baja, el senador Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva, dijo que buscarán darle una salida intermedia para que se pueda aprobar la reforma. El legislativo tiene hasta el 30 de abril para acatar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que en octubre de 2018 el máximo tribunal declaró inconstitucional la prohibición de uso personal de cannabis establecida en la Ley General de Salud y ordenó al legislativo regular todas las acciones necesarias para acceder a su consumo. Con este fin, el miércoles la Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley Federal para la regulación del cannabis y reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. La nueva ley establece los criterios para los distintos usos adultos de la cannabis, así como la regulación de su producción y comercialización. Pero organizaciones canábicas señalaron que el dictamen no atiende el mandato de la Suprema Corte y sigue criminalizando el consumo, priorizando a la industria y discriminando a las poblaciones campesinas que cultivan esta planta. Bien, primer tema de la noche, y para debatir nos acompaña Mariana Sevilla, fundadora de México Regula. Buenas noches, tocaya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bienvenida. También está con nosotros José Manuel García. Él es presidente de Autocultivo Medicinal en México. Buenas noches, José Manuel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio, Mariana. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Romina Vázquez, coordinadora en Instituto RIA. Buenas noches, Romina. Un gusto tenerte por acá. Buenas noches, Mariana. Muy contenta de saludarte y de estar aquí. Y también nos acompaña Adrián Jiménez, presidente de Cannabis Libre. Muy buenas noches, Adrián. Bienvenido. Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por estar por acá. Bien, pues comienzo contigo, Mariana. Después de varias prórrogas y muchos años, por fin la Cámara de Diputados aprobó este dictamen para regular el uso adulto de la cannabis. ¿Celebras este dictamen? ¿Cómo ves esta regulación? ¿Crees que cumple o no el mandato de la Suprema Corte de Justicia? Gracias. Pues fíjate que sí estamos celebrando. Yo creo que cuando uno trabaja intentando cambiar hacia procesos sociales, realmente los cambios no se dan de un día para otro. No siempre se gana toda la guerra y menos en una sola batalla. Yo creo que esta batalla la ganamos, no salió como esperábamos, tiene muchos detalles y por supuesto que es perfectible, pero yo creo que estos avances hay que celebrarlos. El trabajo no es fácil y vamos a tener que seguir trabajando durante muchos años más. Entonces yo sí, el día de ayer sí celebré, pero hoy ya amanecemos también con ganas de continuar trabajando hacia una iniciativa que realmente despenalice la cannabis, que permita el acceso y que podamos impulsar el campo nacional, intentar buscar una justicia social y reparar un poco los daños que generó la prohibición y la guerra contra las drogas. Bien, en este sentido, Mariana, ¿qué destacas del dictamen aprobado? ¿Qué elementos te llaman la atención o cuáles son alerta? Bueno, tenemos 3 puntos, 3 vías de acceso. En principio está el autocultivo, el cultivo asociado y los puntos de venta. Ahora, sí hay como ciertas cuestiones que quedan a deber. Por una parte, el autocultivo va a requerir un permiso que además se tiene que renovar año tras año para poder plantar hasta 6 plantas. Esto es violatorio de nuestro derecho para empezar a la privacidad y yo preveo que hacia un futuro tendrá que irse modificando.
en el cultivo asociado, que es una forma de acceso que viene de España, que también se replica en el modelo uruguayo. Desafortunadamente lo limitan de tal manera de 2 a 20 personas con un máximo de 50 plantas, bastante por debajo de lo que está permitido para una persona adulta cultivar, y un mercado regulado, pero que no contempla medidas afirmativas lo suficientemente robustas para garantizar el acceso a las comunidades más vulneradas por la prohibición. Entonces, Bien. por una parte, yo creo que sí cumple con la Suprema Corte porque vamos a tener acceso, pero nos queda de ver en materia de derechos y habrá que seguir trabajando. Bien, José Manuel, a ver, coincides con Mariana, es un dictamen para celebrar, pero también perfectible. ¿Cuál es tu balance sobre esta nueva ley que todavía tiene que pasar? Bueno, ya está en la Cámara, en el Senado, para su aprobación. ¿Qué más destacarías tú? Sí, yo también estoy contento de que ya por fin, después de, pues esto empezó en 2012 cuando se metió el primer amparo, que nos llevó al 2015 con ganar el primer amparo, y de ahí seguir ganando amparos hasta llegar a la jurisprudencia que se publica por fin en 2019. Si bien ya cambiamos el paradigma, pasamos de un esquema totalmente prohibicionista a un esquema donde ya nos dan un poco más de espacio y área de maniobra para poder realizar las diferentes actividades, todavía tiene muchos detalles que siguen complicando el acceso, los permisos. Hay mucha burocracia metida en cómo van a ser los procesos. Entonces, si bien es una gran victoria la que se tuvo el miércoles pasado, no estamos todavía en el punto de festejar a darle vuelo a la campana y todo lo demás, porque todavía nos falta pasar por el Senado, que esperemos que se haga en este mismo periodo, ya no más prórrogas por el amor de Dios. Y segundo, también fijarse que esto no va a entrar en vigor hasta que se publique en el DOF. Así que a nuestra audiencia que nos está sintonizando en este momento, no se puede fumar un gallo ahorita todavía. Tenemos que esperar hasta la publicación del DOF. Si lo hacemos, estamos violando la ley. Entonces hay que tener esos cuidados ahí. Yo también, yo que estoy muy enfocado en el tema de autocultivo, me preocupa, como mencionaba Mariana, mucho esto del permiso, porque en la propuesta que venía del Senado se había retirado ese permiso y entraba en operatividad en el instante en que se publicaba en el DOF. Como lo están proponiendo en el dictamen que sale de diputados, ya se está pidiendo un permiso, van a tener que pasar todas las fases que proponen los transitorios que ahí se mencionan, que yo saqué la cuenta, son 340 días naturales los que se tendrían que estar contando si no se llegaran a retrasar, cosa que sabemos que no va a pasar porque sabemos que siempre hay ciertos retrasos en estos procesos. Entonces esperemos que a principios del 2022 por fin podamos o empezar a cultivar o formar nuestras asociaciones o, por último, ir a un punto de venta autorizado. Yo ahí es alguno de los detalles que veo con más reticencia. Bien. Romina, como bien dice José Manuel, estamos todavía en un proceso legislativo, no entrará en vigor hasta que se publique en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cómo estás viendo tú esta regulación? ¿Crees más bien que da pie a una sobreregulación, como ya exponen los compañeros? Sí, totalmente. Creo que todos aquí coincidimos en que tenía que salir ya, tenía que salir desde el año pasado, desde noviembre. Tenían la fecha límite, ¿no?, de diciembre, 15 de diciembre para que se aprobara. Otra vez se aplazó. Sin embargo, creo que sí hay una sobreregulación. Habíamos logrado quitar los permisos, regresaron los permisos. Más bien se creó como un marco de tolerancia, más que quitarla de las listas de sustancias peligrosas. Creo que lo vimos mucho en el discurso que hubo en la Cámara de Diputados. No, pues sigue replicando estos estigmas que tienen que ver con el régimen prohibicionista, de qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestras hijas, y sobre todo creo que la parte de los permisos a mí también me preocupa, porque hay que demostrar la residencia para poder autocultivar, y pues muchos padres claramente no están de acuerdo con que sus hijos consuman. Sin embargo, yo digo, si lo ponemos en una balanza, ¿qué prefieres? ¿Que tu hijo mayor de edad claramente cultive en tu casa o esté en contacto con el mercado ilegal? Pues creo que es preferible tener como un autocultivo seguro y responsable. Sin embargo, pues hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestro entorno, ¿no? Hablar con más normalidad de lo que es consumir
cannabis y sí, sobre todo creo que al no despenalizar por completo la planta, seguimos en el mismo riesgo, ¿no? Depende mucho también de cómo te ves, ¿no? Porque está la discriminación racial de por medio, pero pues también a cualquier persona la pueden extorsionar en cualquier momento de su vida si consume cannabis y le trae cannabis en su bolsa. Entonces, pues seguimos en los mismos problemas de riesgo de sufrir alguna extorsión, de siembra de evidencia, tortura en el MP. Entonces, sí, creo que hay varias cosas que se deben de tomar en cuenta. Vamos a seguir insistiendo. Igual lo decían en la mañana un poco, de no podemos transcribir otra vez la minuta, pero sí podemos insistir ya que se apruebe, pues esto no va a parar y vamos a seguir al pie del cañón. Bien. Adrián, coincides con Romina, esta regulación da pie a la extorsión por los umbrales que pone sobre la aportación, el gramaje que pone sobre el cannabis. ¿Cuál es tu lectura de este dictamen y si crees que es un logro para la política de drogas en nuestro país? Bueno, yo creo primero que sí es un logro, es un momento histórico. Nadie nos puede arrebatar que después de 13 años de que se metió la primera iniciativa y que se discutió por primera vez, o bueno, que se presentó, pero ni siquiera se llegó a discutir, ahora el el miércoles pasado, que se haya aprobado, pues claro que es una victoria, ¿no? En ese sentido, pues no podemos dejar de nombrar eso, ¿no? Ganamos en ese sentido y hemos ganado una batalla muy importante hemos dado un paso muy importante. Claro que hay muchas cosas también que hay que adecuar, como ya que en varias se ha comentado bastante, pues sí sobreregula, especialmente en el hecho de que hay un permiso para el autocultivo. En ese sentido, el dictamen que se aprobó en un primer momento en la Cámara de Senadores, pues no incluía este permiso. En ese sentido creo que era más garantista el dictamen pasado. Al mismo tiempo, pues tampoco garantiza, como sí estaba en ese otro dictamen, un 40% de licencias para las comunidades afectadas y las personas afectadas por el prohibicionismo, y eso limita bastante, ¿no? Pero lo mismo, la extorsión es otro elemento y creo que ese es el punto más preocupante de esta minuta que se ha aprobado, en el cual, si bien la sociedad civil lo expresó, la sociedad civil, el movimiento canábico, Regulación por la Paz, estuvimos abogando por que se eliminara el delito de posesión simple, al menos para la cannabis. Esto no se consiguió, ¿no? Se habla de que ha aumentado la cantidad que uno puede poseer, ahora son 28 gramos, actualmente son 5. Sin embargo, pues como comentaba Romina, esto nos deja todavía expuestos a la extorsión, a tener un encuentro con la policía. La policía no tiene una báscula, no es la encargada de definir si tengo 5, 28 o 29 gramos. Esto lo hace el Ministerio Público y pues esto nos pone a la policía en una situación en la cual puede extorsionar a las personas usuarias, ¿no? Esa es la parte más complicada, creo, del dictamen. Pero bueno, creo que hay un elemento ahí que puede llegar a generar una contradicción y que más adelante podamos eliminar esta parte o hacer algunas modificaciones que puedan sacar a la cannabis de las listas de posesión máxima, que es el hecho de que ahora vamos a poder consumir en los espacios donde también el tabaco se pueda consumir. Donde no se pueda consumir el tabaco, pues no se va a poder consumir marihuana, y en ese sentido, pues nos da un espacio para que las personas usuarias pues puedan estar más protegidas, ¿no? Bien. Mariana, me gustaría hacer una última pregunta para este bloque porque creo que es muy importante. Una vez, si es que cuando concluya el proceso legislativo y entre en vigor esta ley, el proceso de seguimiento e implementación de la ley, ¿qué retos brevemente principales encuentras tú? Bueno, yo creo que va a haber varios retos porque en efecto, por como viene la ley, vamos a tener que depender mucho de la voluntad política de las personas para que justamente esta criminalización no ocurra,
Yo creo que ahora, estando en este espacio en donde ya va a haber una ley, y al menos igual y las personas que no están tan clavadas como nosotros viendo los puntos y comas, van a saber que la marihuana es legal, y esto va a cambiar la forma de pensar. Y con este cambio nosotros vamos a tener más herramientas para defender a las personas usuarias en caso de que haya algún abuso, y vamos a tener que darle un seguimiento muy de cerca, hacer las denuncias y continuar acompañando, generando la evidencia necesaria para modificar la ley e irla adecuando a nuestra realidad. De acuerdo. Pues se terminó el tiempo de este bloque, pero si quieren, regresando, José Manuel, habías levantado la mano, podemos hacer otro comentario adicional. Vamos a una pausa. México es uno de los principales productores de amapola en el mundo, pero ilegal. Ahora organizaciones ciudadanas impulsan nuevamente discutir la legalización de su cultivo para ser utilizada con fines medicinales. Iniciativa que, por cierto, ha sido presentada por distintos legisladores desde el 2015. Es el momento de legislar. Regresamos a ver qué opina la mesa en Punto y Contrapunto. No te vayas.